Comenzar este estudio bíblico, ¿qué les parece, hermanos, si nos ponemos de rodillas para orar? Los que puedan por el espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque ha comenzado este día sábado y estamos acá reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y que por favor nos des reverencia por tu nombre, reverencia por tu ley, y que, Señor, nosotros podamos estar firmes hasta el fin y no apostatar. Padre Santo, te pedimos por favor que te quedes con nosotros y que no nos abandones. Danos la iluminación de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles. Y bendice a los miles de hermanos que mundialmente nos están escuchando y viendo, para que ellos también se animen a formar clases bíblicas de investigación para ayudar a terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, hoy nos toca estudiar la clase número 3 del reavivamiento y la reforma. Clase número 3 del reavivamiento y la reforma, que se titula La marca de la bestia en la secuencia profética, segunda parte. Y es importante que veamos esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a comprobar bíblicamente y con el espíritu de profecía cómo viene primero la ley dominical y seguidamente viene la lluvia tardía? Y habíamos dicho que acá en Tucumán no se está entendiendo muy bien ese tema, o por lo menos algunos estudiosos no lo están entendiendo bien y por lo tanto lo presentan de otra manera distinta. Clase número 3, la marca de la bestia en la secuencia profética, segunda parte, así se llama. Entonces, yo les quiero mostrar, hermanos, lo que dice, para comenzar, Eventos de los Últimos Días, página 208. Eventos de los Últimos Días, página 208. Y dice así. Presten atención. Y a mí esta cita, hermanos, me deja pensando cuando yo la leo. Evento de los Últimos Días, página 208. Y presten atención porque esto a mí me asombra y también me asusta lo que dice el espíritu de profecía. Presten atención, hermanos. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz. Entonces, ¿por qué hay dirigentes que dicen, pero ¿por qué yo no voy a saber este tema? ¿Por qué lo sabe Hugo Ortiz? ¿O por qué lo sabe el grupo? ¿O por qué lo sabe este otro grupo? ¿O por qué lo sabe este otro grupo y yo, que soy dirigente de iglesia, no lo sé? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y noten lo que dice acá, por favor. Yo les ruego a los hermanos de todo el mundo que me están escuchando que presten atención a esta cita, hermanos. Únicamente, o sea que no se les va a dar a cualquiera, dice que únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz. ¿Qué está queriendo decir con eso, hermanos? Que no se les da a todo luz. ¿Por qué creen ustedes que hay hermanos en las diferentes iglesias que no entienden este tema? ¿Por qué creen ustedes que hay personas que no están entendiendo la doctrina bíblica, la doctrina adventista? Pero si yo estudio la Biblia, si yo oro. Hermano, hay gente que estudia, pero estudia mal. Hay gente que estudia, pero estudia poco. Y hay gente que no estudia. ¿Se está entendiendo cómo voy desarrollando este tema? Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no entiende este tema? El testimonio de Jesucristo dice, únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. A ver, ¿qué han entendido de esto? Que van a ser poquitos los que van a recibir la lluvia tardía. Y dice, es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. ¿Ustedes pensaban que todos van a recibir la lluvia tardía? No, hermanos, porque dice que cuando venga la ley dominical, la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición.
Pero ¿qué podemos esperar? Y aquí es donde se genera el problema. Hay personas que no estudian la Biblia. Hay personas que estudian poco la Biblia. Y hay personas que estudian y le estudian mal a la Biblia. O sea que los que no estudian, los que estudian poco o los que estudian mal, no van a recibir la luz de la verdad para este tiempo. Y a ver si se les aclara un poco en la mente entonces el tema de la lluvia tardía. ¿Quiénes son los que van a recibir la lluvia tardía? Aquellas pocas almas que están buscando fervientemente la luz y que reciben con alegría cada rayo de luz que proviene de su santa palabra. Hay pocas personas, hermanos. Y como hay gente que no está buscando fervientemente la luz, no le está recibiendo la luz. Y yo les comento algo, hermanos. En la iglesia adventista, la luz es progresiva, y va creciendo, 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 y el que no estudió se quedó. Aquí el que no estudió y no tuvo comunión con Cristo se quedó y se perdió. Y pierde las bendiciones espirituales, y pierde las bendiciones porque no avanzó al paso con la luz. Pero ustedes que están invirtiendo tiempo en estudiar la palabra de Dios son beneficiados en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. En el seno de la iglesia adventista del séptimo día hay hermanos que estudian concienzudamente la palabra de Dios y la estudian con oración y la estudian bien y estudian mucho. Pero ahora ustedes ya saben en esta noche a quienes únicamente se les va a dar la luz. A los que la están buscando y nada más. ¿Ustedes pensaban que ustedes iban a ir a un sermón o a una sociedad de jóvenes y ya está y ahí van a recibir la luz? No. Porque ustedes saben a veces los problemas que se generan cuando se quiere predicar el mensaje del tercer ángel. Yo soy adventista del séptimo día. Soy miembro en regla. Y estoy adentro de la iglesia adventista del séptimo día, estoy en su seno, y las almas que estamos ganando para Cristo son para que entren adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros no sacamos gente afuera de la iglesia adventista del séptimo día, sino que metemos gente adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y sabemos que hay apostasía dentro de la iglesia adventista, pero no nos importa, sigue siendo el pueblo de Dios único y verdadero. Pero es grave lo que yo les acabo de mostrar. La luz no va a ser para todos. Hay gente que se quedará. Y se quedó, hermanos, ¿no? Se quedó. Y cuando venga la ley dominical, van a ser llevados ante muchas personas y no van a saber qué explicar. En esta clase, es otra clase más. La clase número 3, donde desde otro punto de vista yo voy a mostrar en esta noche cómo es el tema. Y ya van a ver cómo esta secuencia profética va a ir quedando bien en clara. Pero básicamente de todo lo que yo ya les mencioné de la secuencia profética, hay 3 cosas que me importan. Ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Así se debería llamar esta serie, pero yo no le he puesto ese nombre porque es dar mucho nombre para escribir en las diferentes páginas web. Pero es así, ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Ahora bien, hermanos, en esta tercera clase vamos a demostrar lo que hemos demostrado en las clases anteriores, pero desde otro punto de vista. Y presten atención. Yo comienzo diciéndoles algo. La reacción del pueblo de Dios ante la ley dominical es el reavivamiento y la reforma en el seno de la iglesia adventista. Yo siempre me pregunté, ¿qué reacción va a tener la iglesia adventista ante la ley dominical, que va a ser primeramente nacional en Estados Unidos de Norteamérica y después será rápidamente internacional y después mundial y por último universal? ¿Qué respuesta va a tener el pueblo de Dios frente a la ley dominical? La reacción del pueblo de Dios ante la ley dominical es el reavivamiento y la reforma en el seno de la iglesia adventista del séptimo día, que es la iglesia adventista organizada, la misma en la cual estaba Elena G. de White cuando ella escribió. Entonces, en esta clase vamos a pasar a demostrar
que viene primeramente la ley dominical, el reavivamiento y la reforma y la lluvia tardía. Y van a ver, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 18, dice, hermanos, el versículo 1. Presten atención. Vamos a ver desde otra óptica lo que venimos demostrando en las otras clases bíblicas. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice así. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, y noten esta frase, teniendo grande potencia. Y hasta tal punto era grande potencia que la tierra fue alumbrada de su gloria. Hermanos queridos, comentamos el versículo 1. El descenso de la lluvia tardía, hermanos, es para dar el último fuerte pregón de advertencia al mundo y avisar que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. ¿Se entiende o no, hermano? Vamos despacito en esta clase. El descenso de la lluvia tardía es para dar el último fuerte pregón de advertencia al mundo, o sea, la última predicación mundial del Evangelio, y avisarle a las iglesias de Babilonia que sus pecados han llegado hasta el cielo. Pero se necesita grande potencia. Sin esa grande potencia no podemos hacer nada. Ojalá que ustedes sean partícipes de esa grande potencia. Pero los que no están guardando los mandamientos de Dios, los que no están guardando el día sábado, y hermanos, ¿saben que hay una gran transgresión del día sábado? No se lo recibe como se lo debiera recibir, y no se lo despide como se lo debiera despedir, y no se lo guarda como se lo debiera guardar. Y si nosotros seguimos así, y repito, si seguimos así, no vamos a ser sellados con el sello de Dios. Si no estamos guardando la ley de Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y como Cristo nos amó, no vamos a ser sellados. Y esto a mí me asusta, hermanos. Les voy a comentar por qué. Hay un gran desprecio de la ley de Dios. ¿Y para qué vamos a hablar de la segunda tabla que tiene que ver con el prójimo? Se deshonra a los padres, se odia, se comete fornicación y adulterio, se mata. ¿Para qué vamos a hablar del falso testimonio? El falso testimonio, hermanos, está a la orden del día en la iglesia. Se critica, se calumnia, se habla mal de la gente, se chismea. La Biblia dice que yo no tengo derecho ni siquiera a pensar mal de mi prójimo, a menos que lo vea pecando. Si lo veo pecando, sí, porque si lo veo pecando y pienso bien, entonces yo soy el que está apañando el pecado y soy satánico hipócrita. Pero mientras no lo vea, no tengo derecho ni siquiera a pensar mal de mi prójimo. Y sobre todo, el objetivo de esta gente mala que nos sirve son los siervos y las siervas de Dios. Cuando hay siervos de Dios y siervas de Dios que predican, son objetivo del ataque de hombres y mujeres que constituyen el siervo infiel del tiempo del fin, que viendo que su señor se tardaba en venir, comenzó a golpear a sus consiervos. Pero presten atención, hermanos. En el versículo 1 se muestra el descenso de la lluvia tardía. Entonces yo ahora voy a leer Maranata, página 168, para ubicarlos, hermanos, ¿cuándo es el derramamiento de la lluvia tardía? Entonces voy a Maranata, página 168. En el libro Maranata, página 168, me dice, hermanos, el tiempo en el cual se da Apocalipsis 18.1, porque ya hemos leído 18.1. Hemos visto que desciende, y ustedes me dirán, bueno, Hugo, pero ¿me puedes recordar con el espíritu de profecía cuándo más o menos es que se cumple Apocalipsis 18.1? Y dice así, Maranata, página 168, dice así, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere
no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está todavía en el santuario. En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo, no en otro tiempo. Hay hermanos que andan diciendo, ya está cayendo gotas de la lluvia tardía. Mentira, hermanos. Cuando caiga la lluvia tardía va a ser poderosa y se la va a distinguir y se la va a ver. Y noten lo que dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Y noten, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía. ¿Quedó claro o no? En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Hermanos, ¿cuándo se cumple Apocalipsis 18.1? ¿Cuándo desciende la lluvia tardía? Cuando comienza el tiempo de angustia previo. O sea, primero comienza el tiempo de angustia previo y entonces desciende la lluvia tardía. Entonces yo les leí esto, hermanos, para que sepan el tiempo en que va a descender la lluvia tardía. Y les hago una pregunta, ¿estamos entrando ya en el tiempo de angustia previo? Todo el mundo, hermanos, está asustado por lo que está viendo en internet, en los noticieros, en los diarios, en las noticias periodísticas. Se están dando cuenta que estamos entrando en un tiempo de angustia. Entonces la Biblia dice, en ese tiempo, no en otro, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía. Y yo les hago una pregunta, ¿ya se están airando las naciones o no? Sí. Entonces, hemos comentado Apocalipsis 18.1 cuando desciende la lluvia tardía. Vamos a Apocalipsis 18.2. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. En Apocalipsis capítulo 18, y dice el versículo 2, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Hermanos, en el versículo 2 nos muestra claramente el fuerte clamor que anuncia ya con potencia y fortaleza que toda Babilonia es caída y que se debe salir de ellas. O sea, cuando se está mostrando acá el fuerte clamor en el versículo 2, es para dejar en claro que Babilonia es caída. O sea, ya en el tiempo de la hermana Huay, ustedes ya saben que con el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14.8 ya se había dejado en claro que estaban caídas las iglesias protestantes en aquel tiempo. Pero la caída no había sido completa. Dice que es completa cuando se la anuncia en la lluvia tardía. Cuando se la anuncia en la lluvia tardía, ahí recién será caída completa de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia es la madre con las hijas. ¿La madre quién es? La Iglesia Católica Romana. ¿Y las hijas quiénes son? Todo tipo de iglesias protestantes. Entonces, hermanos, cuando descienda la lluvia tardía vamos a tener que dejarle bien en claro a la gente que son guaridas de demonios, que ya van a estar obrando en ese tiempo los demonios, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias protestantes. Entonces el versículo 2 muestra el fuerte clamor, pero hasta acá no nos dice nada, simplemente nos muestra que el ángel ha descendido y que está dando el fuerte clamor. Entonces vamos al versículo 3, noten el versículo 3. ¿Y por qué será que está caída la grande Babilonia? Ahora el versículo 3 comienza a explicar. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo? Noten cuidadosamente. Aquí dice porque. Porque todas las naciones o gentes han bebido. Noten, han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra
han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Noten que cuando desciende este ángel y da el fuerte clamor, es para decir que Babilonia ha caído. Y después de decirte que Babilonia ha caído, te explica por qué ha caído. ¿Y por qué ha caído? Porque todas las gentes han bebido del vino de Babilonia. Entonces noten, aquí hay un tema claro. Babilonia hace beber y las naciones beben. No es que las naciones beben solitas y no es que Babilonia da a beber sola. Es algo mutuo. Babilonia da a beber y a su vez las naciones beben. Entonces, vamos a detenernos un poquito acá. Vamos al mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8, para entender un poco esto de que da a beber y que beben, que da a beber y que beben, que da a beber y que beben. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice así, que es el mensaje del segundo ángel que se dio en los tiempos de la hermana Huay. Y dice así, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella, noten, ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, todas las doctrinas paganas, cristianizadas, cristianismo paganizado, cristianismo raro, que la Iglesia Católica ha infundido en todo el mundo. Todo ese cristianismo raro, hermanos, la doctrina satánica de la misa, el culto a los santos, el culto a la Virgen María, la moderna Semiramis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero noten lo que dice el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber. ¿Se dan cuenta? Porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora vamos rapidito, hermanos, a 18.3. Apocalipsis 18.3, leemos de nuevo. Ahora te muestra la otra parte acá, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Porque todas las gentes han bebido. El versículo anterior dice que ella da, ahora dice que acá beben. ¿Se entienden? Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, momentito, vamos despacio. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Y se va esclareciendo un poco más el sentido de todo este tema. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Noten lo que dice. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y noten, y los que moran en la tierra se han embriagado o se han emborrachado con el vino de su fornicación. Primero, ella da a beber. Segundo, todas las naciones beben. Y tercero, se emborrachan. No tan solamente beben. Ella da a beber, las naciones beben y encima después se embriagan y se emborrachan. ¿Qué poder místico tiene esta Iglesia Católica que está contaminando toda la tierra, hermanos? Y hasta tal punto la contamina que la emborracha con sus doctrinas. Por eso, hermanos, es que en la ley dominical muchos adventistas morirán, porque están emborrachados con la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Y quién tiene la culpa de todo eso? Nosotros, los adventistas, tenemos la culpa por no ser valientes para predicar la palabra de Dios. El mundo está como está porque nosotros no somos valientes en testificar por Cristo. ¿Por qué somos tan cobardes de testificar por Cristo? Ah, no, que yo no tengo medios. Ah, no, que yo no tengo el don. Ah, que a mí no me gusta. No, que estoy cansado. No, que tengo miedo. No, que no me animo. ¿Y hasta cuándo vamos a ser, hermanos, alfiniques espirituales?
Estamos dando fundamento bíblico, hermanos, y noten lo que dice. Ella da a beber, las naciones beben y encima se embriagan, se emborrachan, quedan borrachos de tanta falsa doctrina. ¿Y por qué nosotros no estamos levantándonos con la gracia de Dios para hacer cada uno su obra? Cada uno tiene que hacer su obra. Ministerio de publicaciones, ministerio del canto, instructorado bíblico, maestro de escuela sabática, evangelista, predicador, pastor, maestro, lo que sea, pero cada uno debe ocupar su puesto del deber. No puede decir que no tiene un puesto. Hermano, si tú no estás obedeciendo y sirviendo a Cristo, no existes para Dios. Aquí el que no obedece y no sirve a Dios, no existe. No existís. Eres un muerto espiritual. Y yo quiero, hermanos, que por lo menos esta clase bíblica avance en la gracia de Dios, fortalecido en el poder de Dios, para hacer lo que los otros no hacen. Y no te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana, si la gente te critica. Tú sabes que el que critica es porque no está obedeciendo y no está sirviendo a Dios. Pero hemos dejado en claro 3 puntos. Ella da a beber. Babilonia da a beber, las naciones beben y encima se embriagan. El mundo está emborrachado con las doctrinas de la Iglesia católica, hermanos. ¿Y por qué nosotros no hacemos nada? ¿Por qué no ponemos nuestro grano de arena cada uno en su puesto? ¿Por qué no somos atalayas en los muros de Sión? ¿Qué no se dan cuenta, hermanos, que si nosotros no predicamos en nuestro lugar de trabajo, en el vecindario, esa misma gente a la cual no les hemos predicado son los que nos van a perseguir y nos van a entregar a la policía en la ley dominical? Si tú no puedes llegar personalmente con tu testimonio, o si no puedes darle un estudio bíblico, regálale un DVD, regálale un CD, regálale un libro, regálale un folleto, regálale un panfleto, o preséntale otro hermano que le dé estudio bíblico. O regálale un versículo por lo menos escrito, o escríbele una carta, no sé, una epístola. Pero no podemos decir que no estamos testificando por Cristo. El seno de la iglesia adventista es para aquellos que obedecen y sirven a Dios. Ahora bien, volviendo al tema, hemos dejado bien en claro la gravedad mundial de lo que está aconteciendo con las doctrinas de Babilonia. Da a beber, beben y se emborrachan. ¿Y nosotros qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué no somos los de la pura verdad, los adventistas del séptimo día? ¿Y dónde está nuestro valor y la potencia del Espíritu de Dios en nosotros? Debemos ir creciendo en el poder del Espíritu de Dios para testificar. Si nosotros no testificamos a la gente que nos rodea, nosotros vamos a ser los culpables de esa sangre, de esa gente, y encima de la ignorancia de esa gente, que por ignorancia nos va a perseguir dentro de poco, por no haberles predicado. ¿Tanto cuesta entregar un CD, un DVD, un libro, un panfleto? Bueno. Ahora, quiero volver, habiendo dejado en claro esos 3 puntos, voy a volver a explicar el versículo porque estamos recién en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 18. Si yo vuelvo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 dice así: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, noten, los políticos, el poder civil, los reyes de la tierra han fornicado con ella, o sea, se han unido ya. El poder civil ya se ha unido. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando desciende la lluvia tardía, cuando desciende este ángel poderoso con gran potencia y con gran gloria, ¿es para dar el fuerte clamor? ¿Es para avisar que Babilonia es caída? ¿Y es para explicar por qué ha caído? O sea que el mundo no puede decir, ustedes no tienen derecho a decir, yo no sé cuándo va a descender la lluvia tardía. Yo no sé qué es el fuerte clamor. Yo no sé por qué Babilonia ha caído. Cuando te está explicando claramente todo te está explicando. No, yo no sé. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Después de que ya se nos ha dejado en claro que da a beber, que beben y se emborrachan, yo te hago una pregunta. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Qué significa que han bebido el vino del furor de su fornicación? Porque noten,
Ha descendido la lluvia tardía y la lluvia tardía desciende para avisar que el mundo ha bebido. ¿Qué significa en ese tiempo después de la lluvia tardía que viene a avisar que ya han bebido? Muy bien, eso significa que la ley dominical se ha dado antes. No dice que desciende la lluvia tardía y que recién después van a beber. No está diciendo que después van a beber. No está diciendo beberán en el futuro. Dice, han bebido. Han bebido. ¿Y qué significa que han bebido? No lo voy a decir yo, vamos a leer en Eventos de los Últimos Días, página 140, porque quiero que tengan bien fundamentado esto, hermanos, porque le van a preguntar. En Eventos de los Últimos Días, página 140, dice lo siguiente. Eventos de los Últimos Días, página 140. Presten atención. En Eventos de los Últimos Días, página 140, dice así. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia. Aquí está nombrando los reyes de la tierra, noten. Está mencionando los reyes de la tierra. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Y noten, ¿está hablando todo para futuro o no? Está hablando todo para futuro. Y para los hermanos que son de acá de Tucumán, yo sé que esto les va a ser muy valioso porque estamos fundamentando con Biblia y con espíritu de profecía. Escrito está con la Biblia y escrito está con el espíritu de profecía. Y no hay manera de negar lo que está escrito. Y noten cómo está futurando, profetizando. Noten. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en el futuro, pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Y noten esta frase, esto es lo que a mí me deja asombrado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Hará que beban. ¿Y en qué contexto está hablando? En el contexto de la ley dominical. O sea que antes no están bebiendo totalmente. Van a beber plenamente del vino del furor de su fornicación cuando salga la ley dominical. Y nosotros tenemos que orar por nosotros mismos y por nuestras familias. Ustedes saben todo lo que yo les he dicho ya en las clases anteriores, hermanos. ¿Saben que hay adventistas que no sueñan con peligros? ¿Que no sueñan con obstáculos? Y se viene una tormenta tremenda. Nos van a quitar todo, hermanos. Nos van a quitar los puestos de trabajo. Van a querer que no trabajemos en domingo y que sí trabajemos en sábado. Nos van a cerrar los negocios. No vamos a poder comprar ni vender. No vamos a poder estudiar. No vamos a poder ejercer nuestra profesión. Y los que tengan títulos profesionales no se les va a permitir renovar su matrícula. ¿Ustedes están tomando conciencia de eso, hermanos? Están los gremios, los sindicatos y los colegios de profesionales. No te van a permitir que pagues mensualmente tu matrícula en tu determinado colegio de profesional. ¿Y qué vamos a hacer? Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara, y se cita Apocalipsis 18, 3 al 7 y 17, 3 y 14. Estos tienen un mismo propósito y bueno, de aquí ya salta hasta el fin del tiempo de gracia. Habrá un vínculo de unión universal. Ya se ha ido la hermana Huay y llega hasta el fin del tiempo de gracia. Una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí ya llega hasta el decreto de muerte universal. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Es todo abarcativo, es perfecto lo que dice la hermana Huay. Te lleva de la ley dominical desde que es nacional hasta que es internacional, hasta que es mundial y hasta que se hace universal con la aparición del falso Cristo en la sexta plaga.
Que bueno, entre paréntesis, ya voy a comenzar y hágame acordar, tengo que comenzar la serie que se llama El fin del tiempo de gracia, para que ahí entiendan, porque hay hermanos que no entienden lo que es el fin del tiempo de gracia. Y meten la aparición de los falsos cristos en cualquier lado, hermanos. Y no es así, hay que saber bien dónde va cada cosa. Pero ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación? Habla de cuando los hombres de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar las conciencias según el ejemplo del papado. Traducido, ley dominical. Empezando por nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí te está diciendo cuándo van a beber. Y cuando desciende la lluvia tardía, es para avisar que ya han bebido. No que van a beber en el futuro, sino que ya han bebido. O sea que viene primeramente la ley dominical y después la lluvia tardía. Te leo otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 202. Por si acaso alguno no le está cerrando el círculo, vamos a leer Eventos de los Últimos Días, página 202. En Eventos de los Últimos Días, página 202, dice la primera cita. Dice la primera cita, y esto para mí es impresionante. Primera cita. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 6 al 8. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. ¿Te quedó claro o no te quedó claro? Para Dios las cosas son claras. Para el espíritu de profecía las cosas son bien claras. La Biblia y el espíritu de profecía te dejan bien en claro que van a beber del vino del furor de su fornicación cuando obliguen a la gente con la ley dominical. No queda otra interpretación. Por lo tanto, la ley dominical viene primero y ahí nomás después viene la lluvia tardía para avisar que ya han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Les va quedando en claro, hermanos? Y eso que recién estamos en la tercera clase. ¿Yo les dije o no les dije que esto va a quedar bien clarito? Esto va a quedar bien claro, no hay duda para esto, hermanos. Vuelvo a leer. Dice la primera cita, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Leo la otra cita, hermanos. Aquí está la otra cita. También en la página 202 de Eventos de los Últimos Días. Aún no se puede decir que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. ¿Cómo? Entonces vienen algunos hermanos que no entienden este tema, por eso yo digo, hay que estudiar para saber y hay que estudiar con oración para discernir. Dice, no, dice, ya ha bebido, todas las naciones ya han bebido. Aquí dice que no, falta una parte crucial. Aún no se puede decir, ¿queda claro o no? Aún no se puede decir, ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Y si hacemos la comparación de cita con cita, ¿cuándo, hermanos, beben? Cuando aceptan la ley dominical. Bueno, hagamos un repaso porque paremos un poquito. Primer punto, da a beber Babilonia del vino. Cuando Babilonia da a beber del vino, hermanos, sus pecados llegan hasta el cielo, que ya llegamos a eso. Cuando las naciones, hermanos, cuando las naciones aceptan la ley dominical, han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Porque tienen que entender gramaticalmente estas frases, porque no se las entiende. A ver, vuelvo a repetir.
Cuando Babilonia da a beber del vino de su fornicación, ¿cómo había dicho? Significa que está imponiendo la ley dominical y significa que sus pecados han llegado hasta el cielo. Cuando las naciones aceptan guardar esa ley dominical, entonces beben. De manera que, resumiendo, los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo cuando dicta la ley dominical y las naciones beben el vino de la ira cuando la aceptan. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quedó claro o no quedó claro? Bueno, pero ya llegamos a eso. Entonces ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y aquí está, hermanos, este hermoso llamado del cual nosotros somos privilegiados en creer estas cosas. Somos escogidos de Dios al creer estas cosas. Y dice el versículo 4, hermanos. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Aquí en el versículo 4, hermanos, está el llamado a salir de Babilonia. Y ahora quiero hablar de los grupos disidentes, hermano, porque hay que entrar a aclarar varias cosas. Ustedes saben que hay grupos disidentes. Hay grupos disidentes antitrinitarios. Y hay grupos disidentes reformistas y grupos disidentes laicos que no están de acuerdo con la iglesia y que la atacan. Y en el versículo 4 vamos a aclarar lo que es Babilonia, hermanos, porque los grupos disidentes dicen de que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Es Babilonia. Entonces el versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Cuando dice salid de ella, ¿quién es esa ella? Babilonia. Babilonia. Bueno, los adventistas disidentes, antitrinitarios o laicos o reformistas dicen de que la iglesia adventista es Babilonia. Bueno, le vamos a preguntar, hermanos, le vamos a preguntar al espíritu de profecía, ¿qué es esta Babilonia de la cual tienen que salir? ¿Se entiende? No vamos a opinar nosotros, vamos a preguntarle al espíritu de profecía. Entonces vamos a Eventos de los Últimos Días, página 203. Eventos de los Últimos Días, página 203. Y solitos ustedes van a saber a qué se refiere. Porque ellos dicen, es la iglesia adventista. Babilonia es la iglesia adventista. Babilonia es la iglesia adventista. Y la tienen con que Babilonia es la iglesia adventista. Pero yo le pregunto al espíritu de profecía. Y solito el espíritu de profecía me va a decir qué cosa es Babilonia. Página 203. En estos versículos, y está citando Apocalipsis 18, 1 al 4, señalan un tiempo en el porvenir, o sea futuro, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. ¿Quién es Babilonia? La Iglesia Católica. Del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído estas palabras semejantes las escucharán. Hermanos, según Evento de los Últimos Días, página 203, ¿qué es Babilonia? La Iglesia Católica, el papado. Entonces, ¿por qué vienen a decir que Babilonia es la iglesia adventista del séptimo día cuando Evento de los Últimos Días, página 203, dice de que es el papado? Y bueno, en parte el espiritismo y en parte las religiones protestantes. Aquí dice clarito que es el papado. Bueno, ahora te leo otra cita.
Leemos ahora Evento de los Últimos Días, páginas 201 y 202. Le estamos preguntando al testimonio de Jesucristo qué cosa es Babilonia. Evento de los Últimos Días, páginas 201 y 202. Presten atención. En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Y dice, sin duda alguna, si alguien duda, porque los adventistas antitrinitarios, los adventistas disidentes y los adventistas reformistas dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, pero aquí dice lo siguiente, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. ¿Qué es Babilonia según acá? La iglesia protestante. Entonces, cuando vemos en el espíritu de profecía, siempre se le llama Babilonia a la madre y las hijas, la madre y las hijas, la madre y las hijas, la madre y las hijas y nada más. No se le llama Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día. Dice clarito, hermanos, y son citas sacadas de un extraordinario y poderoso libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Babilonia es la madre y las hijas, la madre y las hijas, catolicismo y protestantismo, no es la iglesia adventista del séptimo día, y te lo he probado con Biblia y con espíritu de profecía. Entonces, cuando venga un adventista antitrinitario, cuando venga un reformista disidente, un laico disidente y te viene a decir, tú le lees Evento de los Últimos Días, página 201, 202 y 203, y te dice clarito que Babilonia es la madre y las hijas. Punto. Se terminó. No hay manera de que yo quiera venir a interpretar otra cosa. Entonces, habiendo entendido eso, volvamos a Apocalipsis 18:4. Exactamente. Se cae de maduro en dónde están los hijos de Dios sinceros, en la madre y las hijas. Pero en detalle dice que están más en las iglesias protestantes, que ese es otro tema aparte, ¿no? Es otro tema aparte. Si yo les entro a hablar de eso, son más protestantes los que se van a convertir que católicos. La mayoría de los católicos, según lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía y lo que hemos aprendido, se pierden. Pero la mayoría de los protestantes salen de Babilonia y se salvan. Entonces, cuando en Apocalipsis 18:4, avalado por Evento de los Últimos Días 201, 202 y 203, pulveriza la doctrina de los adventistas disidentes que dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Por eso dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, o sea, salid de Babilonia, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Entonces, hermanos, todo lo que vamos leyendo hasta acá, ¿qué te muestra claramente? ¿Qué viene primero? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? La ley dominical. Y ahí seguidito, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Pegadito, seguidito, como un trencito, hermanos. Yo les voy a comentar algo. La ley dominical es un azote de Dios a la iglesia adventista. Esa disciplina de Dios, como ya lo he dicho en un montón de clases bíblicas, es una prueba para los justos y es un castigo para los impíos. A los justos los prueba y los aprueba. A los impíos los azota y todos los adventistas fifí o delicados que hay dentro de la iglesia que no van a soportar la persecución se van. Todos los hipócritas adventistas se van de la iglesia justo en ese tiempo, hermanos. El adventista superficial, el que no quiere tener problemas con nadie, el que no se la quiere jugar por nada, el que quiere estar bien con Jesús y con el diablo, el adventista ecuménico, el adventista que no quiere tener problemas con nadie, que se quiere llevar bien con todo el mundo, ese se va, hermanos.
porque dentro de la iglesia adventista no hay lugar para ecuménicos. Cuando un adventista quiere ser ecuménico en cualquier sentido de la palabra, es porque es un adventista cómodo. El adventista cómodo no quiere tener problema con nadie, no quiere abrazarse con Jesús y después se abraza con el diablo y anda del brazo de los dos. Y Cristo dice, no se puede ser así. No, no, Señor, pero yo me quiero llevar bien con vos y bien con Satanás, no quiero tener problemas, yo soy una persona buena. No, el que se lleva bien con Satanás se lleva mal con Cristo. Y el que se lleva bien con Cristo se lleva mal con Satanás. No te podés llevar bien con los dos. El adventista ecuménico, el adventista demasiado amiguero, es satánico. Aquí hay que llamarle al pecado por su nombre. Con toda la dulzura y el amor y la ternura que tú tengas en Cristo, pero hay que llamarle al pecado por su nombre. Y hermanos, yo no puedo, el otro día estaba hablando con un hermano de iglesia y me dice, no, pero ese hermano es bueno, dice, es buena gente. No, no es buena gente. El hecho de que una persona me trate bien a mí, no significa que sea buena gente contigo. Capaz que es bueno conmigo, pero a ti te destruyó la vida. El hermano que es bueno con todo el mundo. Y si un hermano es bueno contigo, pero es malo conmigo, ya es malo. El que es bueno tiene que ser bueno con todo el mundo. O Jesús era bueno con alguno y malo con otro. No, hermanos. El adventista demasiado simpático, demasiado ecuménico, demasiado cómodo, que le huye a los problemas y que no quiere llamarle al pecado por su nombre, es aquel que en la ley dominical se va. Y te voy a mostrar algo. Disculpen que me estoy desviando del estudio, pero quiero moralizar un poco este estudio porque durante esta semana he tenido conversaciones con hermanos que no tienen una idea correcta de lo que es el bien y lo que es el mal. Ah, no, pero Nelson es bueno conmigo, le digo yo. No, pero capaz que Nelson le pega a ustedes, les habla mal, los critica. Entonces no es bueno, hermanos. Les voy a mostrar un principio que tenemos que entender. Les voy a mostrar unos cuantos principios anti-ecumenismo. Les voy a mostrar unos cuantos principios para que ya queden solidificados para siempre en ustedes. Vamos a Tito. Vamos a Tito, porque hay mucha gente que no entiende esto. Vamos a Tito. Les quiero mostrar algo en Tito, porque generalmente no se entiende esto. Y durante esta semana yo estuve hablando con algunos hermanos que no entienden estas cosas, hermanos. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Qué dice Tito capítulo 3, versículo 10 y 11? Presten atención. Hay gente que no hace caso a estos principios. Dice mi versión antigua, rehúsa. ¿Cómo dice tu versión? ¿Rehúsa? Bueno. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Cuando tú a un hermano le dices, hermano, no hagas eso, no enseñes eso, no creas eso porque es antibíblico y antiespíritu de profecía, y el hermano sigue practicando, sigue enseñando y sigue portándose mal, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿Que me sigue juntando con él? Dice que lo rehúse, que lo deseche porque está trastornado. Pero hay gente que dice, no, pero es bueno, es bueno. No, pero lo importante es que es bueno, es buena gente, es buena persona. ¿Y por qué la Biblia dice lo contrario? Cuando un hermano piensa herejía, siente herejía, cree herejía y enseña herejía, después de una y otra amonestación, a la tercera deséchalo. Pero te explica la Biblia el por qué, o sea, Dios no enseña cosas huecas, te está mostrando que es un trastornado, es un hermano trastornado. Y en la iglesia hay hermanos que piensan herejía, que sienten herejía, que hablan herejía, que enseñan herejía y que no la pueden probar con la Biblia y el espíritu de profecía. Y no dice, bueno, pero es bueno, pero él es bueno. No, aquí dice Pablo que hay que evitarlo, rehusarlo al trastornado. ¿Se entiende, hermanos? Dice, rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca siendo condenado de su propio juicio. Te muestro otra cosa. Vamos a Corintios.
Y disculpen que me haya desviado de la secuencia profética. Ya vuelvo a retomar la secuencia profética. Les quiero mostrar, hermanos, les quiero mostrar algo sumamente interesante. En Primera de Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, dice el versículo número 9 al 13. Presten atención. En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13 dice: Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. No, porque en el mundo está lleno de pecadores. Pero ahora viene el versículo 11 y dice: Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermanito en la fe, no, yo soy hermano, yo voy a la iglesia, si alguno llamándose hermanito en la fe fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. ¿Qué es maldiciente? El que habla mal de los demás. No se está refiriendo, hermano, al que dice una mala palabra, aunque también engloba eso. Porque yo puedo decir una mala palabra, pero no herirte a ti. Otra cosa diferente es que yo te insulte, o te trate mal, o hable mal de ti. Cuando ustedes vean un hermano que maldice, o sea, dice mal o maldiciente, dice que no hay que juntarse. O si es fornicario, o si es avaro. Noten, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, júntense a comer pizza con él el sábado a la noche. A veces estamos viendo que hay un hermano fornicario. Yo he conocido hermanos que han destruido familias con adulterio. No, pero ellos hacen piciadas. Aquí está hablando del picarito. No, el amor de Jesús, y la tiene con el amor de Jesús. Les cuento un testimonio, hermanos, que ya lo conté en varias clases, pero lo vuelvo a contar porque se va intensificando este testimonio. Había un hermano que andaba haciendo campaña en todas las casas. Ya siempre cuento este mismo testimonio de este hermano. Había un hermano que andaba haciendo campaña por todos lados, hablando mal de mí e inventando cosas que no eran. Decía cosas muy feas de mí. Y saben que no se consideró a sí mismo, hermanos. Y ahora Dios lo castigó, le tiró la oreja. Y ahora este hermano cayó en pecado mortal. Cometió un adulterio tremendo, le robó la esposa a su propio hermano de iglesia y ahora anda en boca de todo el mundo. Dios lo castigó por acusar a otro hermano que no había cometido los pecados de los cuales él decía. Ahora Dios lo disciplinó, lo castigó, le quitó su protección y permitió Dios de que él caiga en un terrible pecado de adulterio. Y todavía no lo borran. Y ahora se esconde. Y este era el hermano que andaba haciendo campañas por todos lados, diciendo que yo era esto, que era lo otro, que hacía esto, que hacía lo otro, que decía, que no decía. Y ahora Dios ha mostrado quién es el que realmente no servía. Y hermanos, aquí está diciendo lo siguiente: con el tal ni aun comáis. No, pero yo quiero comer pizza. No. Pero ¿por qué, hermanos, no le hacemos caso al apóstol Pablo? Es una orden expresa del apóstol Pablo. Y dice ahora el versículo 13, noten el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. ¿Y qué dice el versículo 13? Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, yo les podría citar, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y dice así, hermanos. El capítulo 3, versículo 5, por sacar algunos textos bíblicos y fundamentar bien esta clase, dice:
teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Con ellos come una torta, con ellos júntate a comer una pizza. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer con esta gente? A estos evita. Y eso que le estoy sacando algunos textos, ¿se harta el apóstol Pablo de decir que el hermano que no quiere cambiar, si hay un hermano que quiere seguir levantando falso testimonio, que quiere seguir siendo maldiciente, que quiere seguir hablando mal de su prójimo, que quiere seguir siendo mal pensado de su prójimo, y no quiere cambiar, dice que hay que evitarlo. Si él viene por acá, evítalo, vos te tomas otro camino y te vas por allá. Evitarlo, orden expresa de Pablo. Hay un texto más, pero vamos a ver si lo puedo encontrar, hermanos. Vamos a ver. Ayúdenme, vamos a ver. En 2 de Corintios. Les quiero mostrar algo interesante. ¿Dónde está cuando Pablo perdona al ofensor? 2 de Corintios. No era tema del estudio, pero no importa, necesito que lo veamos. Quiero que me ayuden a buscarlo. Hay algo importante que les quería mostrar acá. Vamos a buscar en 2 de Corintios. Es interesante que sepamos estas cosas. Bien, ahí vamos, hermanos, ¿no? Pero antes de leer eso, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, presten atención, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra, no era el otro de Corintios, era este, hermanos. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, fíjense bien en ese, dice Pablo, notad al tal, y júntense a comer pizza para que él se sienta querido por ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué yo no soporto el ecumenismo social? Yo no soporto, hermanos, y lo digo con mucha humildad, no lo estoy diciendo con soberbia, si hay algo que no me gusta es que se desobedezca a las expresas orden de Pablo, porque ustedes mismos me vienen a contar cómo después son heridos por esas personas que no guardan los mandamientos. Ustedes mismos me cuentan. Ustedes mismos después se quejan, lloran, se exclaman, se asombran porque se han ido a meter donde no tenían que meterse, porque era gente que no guardaba la ley de Dios, ¿sí? Ya llegamos. Entonces dice, si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence, para que se dé cuenta que está haciendo mal, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Hay que estar constantemente amonestándole. Para lo único que hay que juntarse es para amonestarle en amor. No para apañarlo y comemos pizza y tomamos helado y está todo bien y aquí no ha pasado nada. Y como dice acá la hermana María José, vamos a Romanos capítulo 16, y como dice el hermano Nelson Juárez, vamos a ver Romanos capítulo 16. Nos estamos desviando un poquito del tema, pero hay que tener cuidado con el ecumenismo social. Yo vivo escuchando gente que me cuenta cómo otros le han hecho daño, y cuando yo entro a hacer una investigación, andaban abrazados con los que estaban en pecado, entonces ellos los lastimaban. ¿Se entiende, hermanos? Entonces Romanos capítulo 16, el versículo 17 y 18 dicen así, hermanos.
Y os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os juntéis a comer pizza. ¿Dice así o no? O a tomar leche chocolatada. O asado de soja. Hermano, y eso que le estoy mostrando algunos versículos, ¿por qué no se obedece la palabra de Dios? ¿Por qué se pisotea la palabra de Dios? Dice así, hermanos. La última parte, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras, Jesús te ama, Jesús te ama. Y con suaves palabras, dice, engañan los corazones de los tontos. Los simples en profundidad, por significado de antonomasia, hermano, significa tonto también. Y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Claro, de pronto viene una persona que te habla suavecito y es muy dulce, y demasiado dulce y demasiado simpático o simpática. Por eso yo les digo, cuidado cuando es demasiado simpático o demasiado simpática. Cuidado, hermano, ojo, demasiado amor y dulzura. Cuidado, Tenemos que ser dulces y maravillosos, pero con la verdadera doctrina bien puesta. Pero cuando viene uno y ya te quiere hacer el verso, y viene suavecito y demasiado dulce, y te empieza a alejar del estudio de la Biblia, y te empieza a alejar de la oración, y habla mal de los siervos de Dios, y hablan mal de los que hacen la obra, y hablan mal de los que predican del mensaje del tercer ángel, y hablan mal de los que predican del triple mensaje angélico, y hablan mal de los que enseñan las profecías. Ojo, ojo. Ojo, la Biblia dice ojo porque esos son los que causan divisiones contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Queda bien en claro. Para Dios las cosas son claras. Dios no tiene por qué ser malentendido cuando es claro lo que está diciendo. Había algunas hermanas por ahí que decían que no, que para qué vamos a estudiar las profecías, que los que enseñan profecía acá en Tucumán, ¿para qué? ¿Y ellas qué hacen? Nada. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen lo que hace el pez. Nada, y nada, y nada. Yo me desvié y moralicé un poco el estudio bíblico, hermanos. El que tiene oídos para entender acá en Tucumán, que tenga y que oiga, hermanos. Yo sé que los hermanos que me están siguiendo por internet y que me están viendo, yo sé que son hermanos estudiosos, y les quiero enviar un mensaje. Te ruego, hermano, que me escuchas, hermano, que me ves por internet, por video. Por favor, no me creas a mí. Dios no te ha puesto para que me creas a mí, para que me sigas a mí, para que me hagas caso a mí. Dios te está llamando a que verifiques lo que yo y otros hermanos en el mundo estamos predicando y enseñando, si es correcto o no. Dios nos está llamando a tener amor, a llenarnos del amor de Cristo. Pero el amor de Cristo que se presenta en la Biblia es un amor inteligente, un amor con juicio, no un amor que apaña el pecado y me reúno, porque si no eso ya es, hermano, eso ya es cualquier cosa, hermanos. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, como yo le decía, hoy estaba hablando con Sergio, porque estábamos hablando con Sergio de un tema del perdón. Y le digo, claro, bueno, entonces Sergio, yo puedo venir, matarte tu hijo, y vos después perdoname y nos juntemos a comer pizza a la noche, y vos me tenés que perdonar y comer pizza. Claro, hermanos, que hay que perdonar, pero con juicio, en equilibrio y en perfección. Dios, si yo cometo un pecado así, me disciplinará. Seré satánico, seré malo, seré un mal hermano. La iglesia me disciplinará. Y si no me arrepiento, no se tienen que juntar conmigo. Si ustedes me ven que yo peco, que transgredo la ley de Dios y no quiero cambiar, Pablo dice que ustedes no se tienen que juntar conmigo. Me tienen que evitar.
para que yo me avergüence y me sienta mal y me arrepienta de mis pecados. Porque si yo me estoy portando mal y ustedes me abrazan y me invitan a comer pizza, me están haciendo daño porque yo nunca voy a cambiar. Sí. En estos años yo observé ese gran error de la iglesia, Mm, querer atraer gente del mundo que mm, está en pecado, sí, y a muchos hermanos que están apartados, no sí, a través de la forma correcta, sino a través de la fiesta, reuniones claro. sociales, de las cosas. Aquí el hermano José Luis Araoz nos comenta un testimonio y él dice lo siguiente: cómo últimamente se ha visto en nuestras iglesias locales cómo se trata de traer a la iglesia a las personas que están apartadas de la fe con malos métodos. O sea, con fiestas, con reuniones sociales, con cumpleaños, como nos decía una persona que nos habíamos encontrado en el centro el otro día, dice, ay, mi marido hace grupos pequeños y hemos traído gente a la iglesia. Entonces nosotros nos quedamos mirando y le preguntamos, pero ¿y qué han hecho? No, hacemos cumpleaños, dice, y vos viera cómo viene la gente. Y resulta que después, indagando un poquito más el tema, cuidado, ¿no? Nosotros hacemos o no hacemos cumpleaños. Claro, festejamos un montón de cumpleaños, pero primero Cristo, primero el estudio de la Biblia, primero la coinonía, primero la comunión entre los hermanos, después lo otro. Pero tiene razón el hermano Araos, porque dice que últimamente hemos visto en las filas de nuestra iglesia cómo se trata de traer a los miembros de iglesia con métodos equivocados. Que cumpleaños, que piciada, que reuniones, que no está mal, pero primero lo primero, primero Cristo, hermanos, después la reunión. Sí, sí. La doctrina, hermanos. Lo que se está olvidando es la doctrina. ¿Qué nos dice Pablo? Esa gente que habla suavecito, que parece muy buena y muy espiritual, causa divisiones contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuidado con el hermano que causa divisiones en el pueblo de Dios contra la doctrina que ustedes han aprendido. Así que, hermanos, primero Cristo, y de ahí sean felices, hermanos. Coman pizza, festejen reuniones, partan una torta en un cumpleaños, está bien. Yo no soy fanático, está bien. Pero primero lo primordial, lo que te da seguridad en Cristo. Ahora, bueno, ya me puse pastor, hermanos, vuelvo de nuevo ahora al instructorado bíblico. Habiendo hecho esa salvedad, porque quiero combatir el ecumenismo social y sobre todo el ecumenismo mundano dentro de nuestras filas, vamos a ir al último versículo de Apocalipsis con el cual vamos a cerrar el estudio para seguir demostrando que primero viene la ley dominical, después el reavivamiento y la reforma, y finalmente la lluvia tardía para terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Entonces el último texto que queda es el versículo 5. Y también aquí volvemos a demostrar lo que ya hemos dicho claramente recién. El versículo 5, y hermano, esto es ya pero tremendo. Porque, hay otro porque, hermanos. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces redondeamos. La lluvia tardía desciende para decirte que Babilonia ha dado a beber de su vino, o sea, ha sacado la ley dominical, y que las naciones han bebido. ¿Qué significa? Que han aceptado la ley dominical. Por lo tanto, hermanos, dar a beber del vino significa imponer la ley dominical. E imponer la ley dominical significa que sus pecados llegan hasta el cielo. Pero un momentito, vamos a fundamentar con espíritu de profecía. Entonces vamos al libro Maranata, página 187. Maranata, página 187. En el libro Maranata, página 187, hay una cita extraordinaria que dice lo siguiente, hermanos. En la partecita de abajo está una cita que también la pueden encontrar en Conflicto de los Siglos, página 440, los que no tengan Maranata, ¿sí? Conflicto de los Siglos, página 440. Entonces la pregunta es, hay muchos hermanos que no saben cuándo los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo. Entonces, el libro Maranata, página 187, te dice algo que, hermanos, es extraordinario. Para mí esta cita es extraordinaria. Y te aclara bien. Y dice así:
¿Cuándo llegarán hasta el cielo sus pecados? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación humana. Entonces, ¿cuándo? Cuando se imponga la ley dominical. Entonces, la crisis le proporcionará al pueblo de Dios la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Reavivamiento y reforma. Y eso que todavía no he llegado a la clase de reavivamiento y reforma. No es que cae la lluvia tardía para que salgamos a predicar el sábado y después salga la ley dominical. Claro, no es que cae la lluvia tardía para que recién enfrentemos la ley dominical. No, es al revés. La ley dominical le dará al pueblo de Dios la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Entonces, la crisis de la ley dominical le proporcionará al pueblo de Dios la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Y presten atención. Mientras un poder satánico esté conmoviendo los elementos inferiores, con la ley dominical, Dios enviará luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Predicación mundial del Evangelio, ¿con qué? Con la lluvia tardía. Esta partecita, esta cita de Maranata, página 187, te deja claramente la ley dominical, reavivamiento y reforma, lluvia tardía y predicación mundial del Evangelio. Las cuatro cosas juntas en una sola cita, hermanos. Maranata, página 187. O sea que cuando la lluvia tardía desciende es para avisar que ya han llegado sus pecados hasta el cielo, no que van a llegar en el futuro. Entonces, resumiendo, cuando la lluvia tardía desciende, no es para decir que en el futuro beberán el vino, no es para decir que en el futuro llegarán sus pecados hasta el cielo, sino al revés, que ya han bebido del vino y que ya han llegado sus pecados hasta el cielo. ¿Quedó claro o no? Por si acaso no queda claro, hermanos queridos, leemos Maranata, página 214. Maranata, página 214. Tengan paciencia, ya vamos terminando. En el libro Maranata, perdón, se me hace que, a ver, así, aquí está, Maranata, página 214, disculpen. Dice así, ya vamos terminando. ¿Qué opinan ustedes de esto? Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido. ¿Están bien? ¿No se han golpeado? Bueno. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido. Pero el día en que restrinjan la libertad religiosa y abjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. Y el resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. ¿Cuándo se colma la medida de su iniquidad? Según Maranata 214, cuando dicten la ley dominical. Y por último vamos a Eventos de los Últimos Días, página 202. Eventos de los Últimos Días, página 202. Y dice así. Eventos de los Últimos Días, página 202. Cuando sus pecados llegan al cielo, Apocalipsis 18, 2 al 5, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana, sacada de Special Testimonios de junio 12 de 1893. Todo te muestra que los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo, hermanos, cuando sea dada la ley dominical. Entonces, cuando la lluvia tardía desciende, es para avisar
que ya ha hecho beber a todas las naciones, por lo tanto sus pecados ya han llegado hasta el cielo, por lo tanto ya se ha dictado la ley dominical. O sea que el orden en la secuencia profética, hermanos, es bien clara. Ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Hermanos queridos, oremos los unos por los otros. Tratemos de tomar conciencia de esta secuencia profética, porque hay gente que no se espera el azote de la ley dominical. Y cuando venga la ley dominical, a los adventistas cómodos les va a voltear todos los sueños de prosperidad que tenían. Y no van a entender lo que venía sobre ellos. Preparémonos para esa tormenta, para esa crisis que vendrá sobre el pueblo de Dios. ¿Qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas? Así terminamos con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, antes que nada te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos por favor que bendigas a nuestros oyentes y televidentes en todo el mundo, Padre, para que realmente tu Espíritu Santo obre en ellos de una manera extraordinaria y que ellos no se fijen en mí, ni me miren a mí, ni me sigan a mí, ni me hagan caso a mí, sino que solos, Padre, con tu Espíritu Santo tú los guíes a estudiar la Biblia por sí mismos y el espíritu de profecía. Perdónanos nuestros pecados y te pido por favor que nos ayudes a reverenciar el sábado como tú realmente lo has mandado. Ayúdanos a reverenciar ese día que el mundo odia y que el mundo está pisoteando. Te lo pedimos por favor en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.